Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo resumen del Campeonato del Mundo. Soy el maestro FIDE David Gómez y vamos a ver qué nos tocó el día de hoy. Vamos a decir ya un spoiler, el bueno de Ding Liren ha caído, pero es muy interesante cómo ha caído, porque ha hecho una partida, la verdad que extraordinaria, defendiéndose muy bien, en el momento crítico, buscando un contrajuego muy activo, pero algo inexplicable, que vamos igual a tratar de explicar, sucedió en la parte final de la partida. Así que vamos a arrancar ya mismo. Nepo de blancas continúa con su clásico peón rey. Y acá Ding Liren sorprende con una defensa francesa luego de dos peón rey algo fallidos. Si recordamos la primera partida que quedó bastante apretado, y después la derrota que sufrió en la ronda anterior. Así que probamos con la francesa. Neponiachi juega D4, D5 y acá vemos la variante Tarrasch, que es con la jugada caballo D2. Una jugada que trata de sostener el peón central con una pieza menor. También sabemos que podríamos hacer lo mismo con caballo C3, pero en las líneas de caballo C3 puede venir alfil B4, que anula justamente la defensa que hay sobre el centro. En cambio, con la jugada caballo D2, alfil B4 ya no tendría sentido porque viene el movimiento C3. Pero ante caballo D2 vemos que la diferencia está en que no hay apoyo sobre el peón central, que sí lo hay con caballo C3. Por eso es que las negras pueden reaccionar rápidamente sobre el centro con la jugada C5. Tras C5, Nepo juega caballo G a F3, sostiene. Continúa la partida con C por D4. Caballo por D4 y ahora caballo F6. Una jugada que viene a meter más presión sobre el centro. Y si las blancas ahora quieren ganar algo de espacio con E5, en realidad podemos volver a atacar al peón de D5. Las blancas lo defienden y las negras siguen desarrollando y metiendo presión sobre el centro con una posición bastante cómoda. Es por eso que luego de caballo F6, Neponiachi decide directamente simplificar lo que es la cuestión central y las negras capturan con su caballo. Viendo la posición de esta manera, podemos decir que la cuestión del espacio ha quedado resuelto, ya que el centro ha desaparecido, pero todavía las negras tienen que resolver un poquito el problema de su alfil de C8, que no tiene buenas diagonales. La partida continúa con caballo 2 a F3, alfil E7 y alfil C4. Las blancas todavía tienen un tema que tienen que resolver, que es su alfil, porque tienen la casilla de 2, que es un tanto pasiva, y a lo mejor si van a D3, podría venir el caballo a B4 a molestarlo, así que simplemente deciden ubicarlo en esta diagonal. Pero vamos a ver que en lo que avanza la partida tampoco esta diagonal es tan importante, pero había que terminar con el desarrollo. Caballo C6 continúa Ding Liren. Y acá es el primer momento donde yo creo que se produce un desequilibrio interesante, que es que las blancas juegan caballo por C6, renuncian, a su caballo bien centralizado, pero dañan un poco la estructura del negro. Queda un peón aislado, que de momento no es un problema tan grave en la posición, lo puede llegar a ser en un final, pero por ahora es solamente una debilidad que no es tan aprovechable. Entonces continuamos con enroque, dama E2 y alfil B7. Este alfil ahora parece malo, pero eventualmente vendrá un C5 y esa diagonal se va a activar. Ahora, si miramos la posición, ya hablamos de la estructura, sabemos que está levemente mejor la estructura del blanco al no presentar debilidades, pero a nivel estratégico lo que podemos ver del blanco es que puede armar una disposición de piezas directa hacia el flanco de rey, ¿sí? Pueden casi la mayor cantidad de piezas de blanco dirigirse hacia el flanco de rey. En cambio, si vemos la posición del negro, que es sólida, cuentan con un caballo muy bien ubicado en D5 y un juego bastante activo, seguramente por la columna B y la columna D. Pero ahora, con el plan que va a realizar el blanco, vamos a ver que una de las ventajas del negro se pierde, que es la de su caballo bien activo. Juega alfil D3, dama C7 y ahora, como les decía, empieza el ataque del blanco sobre el flanco de rey. Y es acá donde Ding Liren
toma la decisión para defender el mate en H7 de jugar caballo F6 y ahí se produce el triunfo estratégico del blanco. Ese caballo bien ubicado, bueno, deja de estarlo. Ahora, ¿por qué no defiende su enroque con G6? Bueno, en principio podemos ver que se debilita mucho los cuadros negros, por lo tanto una jugada como alfil H6 ya sería molesta, quedaría el alfil muy bien ubicado en esta casilla. Y además se genera el punto de contacto H4, H5, con lo cual también podríamos debilitar un poquito más el enroque. En base a esto, decide las negras volver con su caballo, porque en definitiva pensemos que G6 es una jugada que no se va a poder volver atrás. Es una jugada que hacemos y ya implica algunas concesiones. En cambio, volver con el caballo, si el ataque del blanco no funciona, posteriormente terminará regresando. Así que las blancas continúan con dama H4, como les dijimos. Su plan es tratar de cargar todas las piezas sobre el enroque del chino Ding Liren. Y las negras continúan mejorando su posición. Todavía no perciben que haya alguna amenaza real. Bueno, acá podemos notar que hay una conjugación sobre el punto H7, que el principal defensor es el caballo, por lo tanto podríamos pensar en una jugada como alfil G5. Estamos amenazando alfil por caballo, el alfil nos come y ahí ya sin el defensor estamos dando mate en H7. ¿Cómo puede resolver esto? Bueno, G6 está prohibido, ¿sí? Porque perderíamos la pieza de F6. Por lo tanto hay que hacer la jugada H6 y esta jugadita puede dar un poco de miedo porque el blanco nos puede sacrificar una pieza a cambio de dejarnos el enroque bastante debilitado. Y podemos empezar a ver que hay una pieza, dos piezas, tres piezas atacando y por ahora solamente una defendiendo. ¿Cómo sería una buena defensa en este caso? Bien, habría que sacar la torre, ¿sí?, antes de que se sumen más piezas al ataque y al mismo tiempo dejar la posibilidad de un escape al rey. En cuanto el blanco suma una pieza, ya tenemos de vuelta tres piezas atacando. Ahí debemos sacrificar, pero recordemos que ya nuestro rival había sacrificado primero. Sacrificamos la torre, nos captura y ahí traemos otra pieza a la defensa. Por lo tanto ya van a ser dos piezas defendiendo, dos atacando. La ecuación nos muestra que la posición del negro es defendible e incluso ya debe estar un poco mejor porque se puede empezar ahora a coordinar sobre el enroque blanco. Por lo tanto, en vista de que alfil G5 no va a ser una amenaza, las blancas deciden desarrollar con alfil F4. Las negras retiran su dama, meten un ojito acá sobre B2 y caballo E5. Hay que mencionar que el peón de B2 no puede ser capturado por la jugada torre B1 y vemos que perdería el alfil. ¿Qué pasaría si de repente las negras dicen, bueno, saco el alfil y después me como el peón? Bien, hay que ver que la jugada caballo E5 no era una jugada inofensiva, sino que acá las blancas pueden estar ganando con la jugada caballo D7. Antes hablábamos de eliminar al defensor del enroque que era el caballo, ahora hablamos de desviarlo. Y fíjense con esta jugada que amenaza a la dama y también, bueno, está amenazando el caballo de F6, acá estaría perdido, porque si nos captura ya podemos dar mate en H7 y si la dama se retira, en este caso sí eliminamos el defensor y terminamos dando mate de todas formas en H7. Así que caballo E5 no es solamente una jugada de centralización, sino ya empieza a molestar un poquito al negro. Continuamos la partida con torre A D8. Y este era otro momento interesante de la partida donde las blancas, bueno, continuaron con torre A E1. Fíjense cómo el plan que indicamos en la apertura está claramente marcado porque todas las piezas del blanco están jugando sobre el flanco de rey. Pero otra jugada interesante era caballo G4, con la misma intención que caballo D7. Queremos desviar al caballo para poder dar mate acá. En este caso había una jugada muy compleja que era torre por D3. Nuevamente el sacrificio de la torre sobre el principal atacante del enroque negro.
comerían nuestra torre y ahora caballo D5. Con este ataque descubierto estamos amenazando a la dama y también estamos amenazando al alfil. Única para defender ambas amenazas y ahora viene H5. Todo esto es realmente muy complejo y vamos a ver cuál es la justificación del negro para meterse en lo que fue este sacrificio. Bueno, las blancas retiran su caballo, siempre proponiendo cambios de pieza, y ahora con este H5 viene H4, dama G4, defendiendo siempre el alfil, caballo por alfil, dama por caballo, H3 con idea de potenciar muchísimo al alfil de casillas blancas, G3 y alfil F6. En una posición donde vamos a ver que hay muchísima compensación del negro para lo que es el ataque sobre el enroque ya muy debilitado del blanco. Una variante realmente interesante, lo que nos muestra que la partida está viva incluso para el negro, que no solamente se está defendiendo sino que tiene varios recursos. Volvemos algunas jugaditas atrás en lo que podría haber sido. Nepo jugó torre A E1, que también podemos observar que puede ser la incorporación de la torre por la tercera fila. Juega G6, ahora sí decide finalmente frenar toda problemática sobre la diagonal blanca. Continúa con alfil G5, aprovechando inmediatamente la debilidad de los cuadros negros. Ahora alfil por F6 es una amenaza. Y continúa con torre D4. En este punto, bueno, la dama ya puede regresar si es necesario defender, y además estamos tratando de descolocar un poquito las piezas del blanco. Continúa con dama H3, dama C7, pone un ojo sobre E5, defiende el alfil que estaba en el aire. Y también está mirando C4. ¿Sí? C4 es una posibilidad bastante interesante como para que el alfil, si va de 2, ya va directamente a perder el caballo. Pero sobre todo lo más importante es que va a dejar de apuntar contra el enroque. Continuamos con B3 para frenar esa posibilidad. Hay que mencionar que una jugada como C4 ya podría directamente frenar el avance del peón. Pero acá el alfil quedaría mucho más inestable, ¿sí? Que con el peón en C2 que lo defiende y lo sostiene, y no tenemos que estar pensando en ese alfil. Por eso que juega B3 y ahora caballo H5. Caballo H5 es una muy buena jugada porque empieza a eliminar a los principales atacantes del blanco. Pensemos que ante una continuación como alfil por, podríamos hacer dama por. La dama también pasa al flanco de rey. Tenemos caballo F4 que amenazaría G2 a la dama en H3. Y se está empezando a asomar el negro en la posición. Y es justamente lo que les decía. La partida Nepo propone un ataque directo contra el enroque, pero Ding Liren lo va defendiendo de muy buena manera. Y ahora vamos a ver cómo termina incluso buscando ya el ataque las piezas negras. Juega F4 contra caballo H5, con lo cual, si ahora es el negro quien cambia, fíjense que acá abrimos la columna F para meter presión y también dejamos algunas casillas interesantes para nuestro caballo y acercarnos más al rey negro. Es por eso que juega alfil D6 y acá ya se empieza a germinar lo que va a ser el sacrificio del negro. Con alfil D6 la torre parece que está empezando a quedar algo extraña y las blancas justamente lo aprovechan jugando C3. Pero lo que tenía preparado en este momento era el sacrificio caballo por F4. Hay que ver que si torre por F4, ahí ya nos podemos comer el caballo y entre la dama y el alfil volvemos a amenazar a la torre. ¿Sí? Si nos come, simplemente comemos la torre de F4. Entonces lo que decide hacer es comer el caballo con el alfil y defender el punto E5. Entonces las negras ahí sacrifican su torre, viene torre por y ahora sí se comen el caballo. Después de todo esto, lo que vamos a ver es que las negras tienen sus piezas bastante activas apuntando hacia el enroque y tiene un peón y alfil por la torre. Las blancas juegan torre H4,
que es un movimiento agresivo para justamente tratar de generar algún problema sobre el enroque, pero las negras, en vez de defenderse, ya que acaban de sacrificar, siguen buscando el juego activo. Y torre de 8 es una jugada que impide torre por h7, porque en este punto podemos observar que la dama está lo que se llama sobrecargada, es decir, que está defendiendo 2 puntos al mismo tiempo, y si lo alejo de uno de esos puntos, vamos a ver que descuida el otro. Hay que mencionar acá también que el alfil de E5 es una pieza defensiva fundamental donde no terminan de aparecer realmente amenazas del blanco. A pesar de que torre h4 parece una jugada muy molesta, el movimiento correcto luego de torre de 8 es alfil e4, tratando de eliminar una de las piezas activas del negro. Además, como tenemos ventaja material, toda simplificación nos va a ayudar. Alfil por e4, torre por e4 y torre de 5 haciéndose fuerte sobre el centro, sí, defendiendo el alfil. En caso de que nos intenten echar la torre, bueno, siempre tenemos ahí un jaquecito intermedio y después podemos sacar la torre. Así que el peón en c3 sirve como barrera para cortar algunas diagonales del alfil. La torre vuelve a h4 y dama de 6 juegan las negras. Se preguntarán qué pasa si come en h7. Bueno, lo primero que hay que entender es que no hay amenaza. Por lo tanto, las negras pueden seguir como si nada y buscar acá algunas complicaciones. La dama ya no puede defender a la torre porque quedó ligada a la defensa de la torre de h7. Y tras la captura, ahora sería jaque, rey y comer acá el negro el que está generando las amenazas. Las piezas del blanco han quedado descoordinadas y esto sería ventaja decisiva para el negro. Volvemos a la partida. El peón no puede ser capturado, así que juega dama e3. h5, g3, alfil f6, torre c4. Y esta es la parte donde empieza el colapso, digamos, de Ding Liren, porque la partida ya venimos mencionando algo que en torneos regulares no suele aparecer, pero en olimpiadas, en campeonatos nacionales, en match mundiales, algo que sí pasa es esto de las jugadas 40. A la jugada 40 se produce el control del tiempo y ahí se le agrega una hora más a cada jugador. En este caso, hasta la jugada 40 cuentan con un tiempo donde no hay un bonus por jugada. Es decir, el tiempo es a finish. Cada vez que nosotros jugamos un torneo con los relojes digitales, nos ponen, movemos, tocamos y se nos agrega un tiempito. Bueno, esa opción acá no está durante las primeras 40 jugadas. Quiere decir que acá le falta para llegar al control 9 jugadas y solamente contaba con 8 minutos. Lo que empezó a pasar es que en hacer el siguiente movimiento de los 8 minutos gastó 6. Y después en el siguiente movimiento quedó con segundos. En las últimas jugadas hizo un abuso del tiempo que realmente no se explica, porque empezó a tomar algunas decisiones extrañas. Por ejemplo, h4, que no es una mala jugada, pero le implicó calcular demasiado y no termina siendo algo práctico. ¿Qué es lo que convenía hacer? Tal vez jugadas como rey g7 o alfil g5 que se acomoda, que genera alguna amenaza, pero que no define tanto. Luego de h4, acá Nepo come, y acá este momento tendría que haber jugado alfil e5. Esta parecía ser la jugada más fuerte e incluso la más congruente con la jugada h4, porque sirve para amenazar el punto h2. Y si de repente lo quiero defender, vamos a ver que tras la captura, come, jaque, rey, jaque, se amenaza la torre de h2, tiene que sacrificar la dama, pero acá hay una descoordinación absoluta y un rey muy expuesto, lo cual esto sería ventaja de las negras. Luego de g por h4, como les decía, volvió a tardar muchísimo tiempo en mover. Le quedarían 40 segundos más o menos para realizar 8 jugadas en una posición bastante crítica. Y si ustedes se han puesto nerviosos jugando una partida por internet, se darán la idea
de lo que es estar apurado de tiempo en un campeonato del mundo, ¿sí? Ahí los nervios deben ser muchísimos y realmente se produce un bloqueo del pensamiento de Ding Liren. Y muchas veces yo a mis alumnos, que veo que esto es algo que pasa muchísimo, a muchos jugadores les pasa, le digo mové, ¿sí? Muevan cualquier cosa en un punto porque van a terminar perdiendo la partida por tiempo, ya no por si hicieron una buena o mala jugada. Esto, claro está, no es ahora porque, digamos, Ding Liren termina moviendo y termina perdiendo, pero lo que pasó fue, digamos, en la jugada 31, ¿sí? En ese H4, que empezó a pensar tratando de, digo yo, ¿no? Obviamente no sabemos exactamente qué pasó por la cabeza de Ding Liren, pero en mi experiencia lo que hacen muchos jugadores es tratar de siempre estar intentando hacer el movimiento correcto, y hay veces que hay que ser prácticos y hay que mover y tratar por lo menos de pensar con el tiempo del rival. Acá continuó con torre de 2 que amenaza mate, torre 2 y nuevamente hace esta cuestión de tratar de forzar la partida. Acá todavía se podría haber intentado jaque, torre y volver acá y bueno, tablas será. Pero comete un error que la verdad es increíble. Juega torre D3, ¿sí? Sigue en modo ataque y a partir de acá queda perdido. Se cuelga literalmente el peón de C5, jaque, rey, y a pesar de que ese rey está medio sin defensa, parece, sin peones por lo menos que lo cubran, no hay realmente un ataque efectivo sobre él. Entonces juega dama D3, amenaza la torre, torre F2, amenaza el alfil. Ya jugadas como alfil D8 para tratar de generar alguna amenaza, ya es tarde, ya viene torre D4. Y fíjense que estas posiciones logra simplificar todo las blancas y están perdidas, ¿sí? Podríamos pensar en esta variante donde la torre está llegando perfecto, acá se puede generar un peón libre. Entonces, última jugada, juega torre F2, rey G7, Népole juega torre F4 y acá al mismo tiempo que mueve termina abandonando, realiza la jugada para no perder por tiempo, digamos, pero juega dama por C3 y abandona. La posición está totalmente perdida, podría haber continuado de esta manera, ¿sí? Con la captura de un peón y la posterior captura de otro peón. No hay realmente chances de que a Nepo se le escape esta partida. Así que bueno, amigos, realmente creo que la partida de Ding Liren es una buena partida hasta estos últimos momentos donde se ve que el factor psicológico fue el que tuvo el peso. Me parece que a nivel ajedrecístico la partida fue incluso mejor para Ding Liren en la preparación, la sorpresa de la apertura, el modo defensivo, el contrajuego activo, pero acá lo psicológico tuvo un peso recontra clave. Y bueno, habrá que esperar. Ahora vienen rondas y descanso, ronda y descanso. Y yo creo que va a ser recontra clave la siguiente partida para ver si se corta esta racha de victoria, 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 victoria. Si Nepo con las piezas negras logra aguantar, va a ser también un golpe muy duro al marcador. Y ahí ya lo veo más complicado a Ding Liren. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado y les haya servido el resumen de la séptima fecha. Y nos vemos en la siguiente.